Buenas, buenas grupo. Bueno, en esta ocasión les voy a modo de ejemplo, les voy a resolver un circuito eléctrico mixto de corriente continua. Bien, acá tenemos un ejercicio que dice que una batería de 9 volts está conectada a tres resistencias R1 y R2 de 10 ohm y R3 de 5 ohm, dispuestos según el esquema. Ahí tienen el esquema a su derecha. La parte A me pide que calcule la intensidad de corriente total del circuito y la parte B que halle la intensidad de corriente que circula por R1 y R2, que son las resistencias que están aquí en el paralelo. Bien, vamos con la parte A. Me quedó un poco grueso. Bien, tenemos un circuito con una batería de 9 volts. Entonces voy a anotarme aquí los datos. 9 volts, los valores de las resistencias. R1 es de 10 ohm, R2 también, y R3 es de 5 ohm. Me pide que averigüe la corriente total que circula por el circuito, o sea, esta corriente total, cuando llega a este nodo. Acá voy a tener la corriente que circula por la resistencia 1, acá voy a tener la corriente que circula por la corriente 2, y luego vuelve a ser la corriente total, la intensidad de corriente total. Por lo que les recuerdo, ya se había hablado, pero lo recuerdo que la intensidad total va a ser igual a la intensidad que circula por la resistencia 1 más la intensidad que circula por la resistencia 2. Bien, para resolver la parte A, lo primero que hay que hacer es hallar una resistencia equivalente. De tal manera de que me quede un circuito con una resistencia equivalente, o sea, una resistencia de que eh, equivalga a la suma de estas tres. Tenemos el polo positivo, polo negativo, y acá estaría mi intensidad de corriente total. Bien, para ello primero tengo que averiguar cuál es mi resistencia equivalente. Lo que propongo hacer es primero averiguar la resistencia equivalente entre R1 y R2 y luego sumársela a R3 que está en serie. Así que vamos a averiguar la resistencia equivalente 1,2, que va a ser igual al inverso de la resistencia 1 más el inverso de la resistencia 2. Como ya se ha hablado y al comienzo del curso vimos el uso de la calculadora para averiguar esta resistencia equivalente de R1 y R2, le hacemos el inverso. Recuerden que esa función a la menos 1 es la tecla X a la menos 1 en su calculadora científica. Bien, lo que tenemos que hacer ahora es hacer operaciones.
esta resistencia equivalente 1, 2 va a ser igual a 1 sobre 10 más 1 sobre 10 a la menos 1. Y esto nos da 5. Lo pueden verificar, 5 ohmios, 5 ohms. Lo pueden verificar, es fácilmente esto, lo hice de manera mental, es un décimo más un décimo son 2 décimos. Si le hago el inverso me queda 10 medios, 10 medios es 5. Pero lo pueden hacer en la calculadora y van a ver que les va a dar lo mismo. Tengo la resistencia equivalente del paralelo, o sea, de esto. Entonces acá, si me planteo el circuito con R3, me va a quedar la resistencia equivalente de la resistencia 1 y 2. Me van a quedar dos resistencias en serie. Las resistencias en serie se suman, entonces tendría que R3 más R, la resistencia equivalente del paralelo, es la resistencia equivalente total de mi circuito. Entonces mi resistencia equivalente va a ser igual a 5, que es R3, más lo que me dio la resistencia equivalente 1, 2, que también es 5, o sea que es 10 ohm. Entonces, con la ley de Ohm, que dice que V es igual a I a la intensidad de corriente por la resistencia, averiguamos cuál es esa intensidad total. Entonces, esto me quedaría planteado como V es igual a la intensidad total, a la intensidad de corriente total que circula por el circuito, por mi resistencia equivalente, la resistencia equivalente que acabamos de hallar. Acá transpongo la resistencia equivalente, me queda que la intensidad total que circula por el circuito es igual a V sobre la resistencia equivalente. Entonces la I, la intensidad de corriente total que circula por el circuito, es igual a 9 sobre 10. Esto me da 0,9 amperes. Quiere decir que mi respuesta A sería que la intensidad total es igual a 0,9 amperes. Bien. La parte B me pide que se halle la intensidad de corriente que circula por R1 y R2. Si nos fijamos bien, el valor de la resistencia R1 y R2 es la misma. Quiere decir que los electrones cuando lleguen a esta bifurcación, este nodo, se va a repartir proporcionalmente. Y como las dos resistencias tienen el mismo valor, fácilmente se averigua de que la intensidad que circula por la resistencia 1 va a ser la intensidad total dividido 2 y que la intensidad que circula por la resistencia 2 va a ser la intensidad total dividido 2. Es por esto que vamos a decir que la intensidad que circula por la resistencia 1 va a ser igual a 0,45 amperes
al igual que la intensidad de corriente que circula por la resistencia 2, que va a ser de 0,45 amperes. Y con esto, Ulises, estaría resuelto el ejercicio, la parte A y la parte B. Bueno, espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna duda, alguna consulta, no duden en hacerlo en el foro de orientación general y se la responderé a la brevedad. Así que, Ulises, sigan, es el último tema. No queda nada, así que éxitos en este tramo final. Así que, saludos, que tengan un lindo final de día.